Este video está basado en el artículo titulado Diseño gráfico para la materia orgánica y el tiempo de retención en lagunas facultativas. Lo que se busca es deducir mediante un método gráfico el dimensionamiento de una laguna facultativa. El equipo está integrado por Tania Chávez, Daniela Puebla e Isabel Gutiérrez. Antes de empezar a hablar de lagunas facultativas, primero hay que entender qué es una laguna de estabilización. Una laguna de estabilización tiene como objetivo disminuir la cantidad de materia orgánica, también conocida como DBO. Estos son los sistemas de tratamiento de agua más empleados por sus bajos costos de mantenimiento y operación, incluso cuando requieren grandes extensiones de terreno. Además, porque cumplen con los criterios de calidad para después poder emplear el agua resultante en la agricultura. Estas se clasifican en anaeróbicas, facultativas y de maduración. Las anaeróbicas tienen la capacidad de remover grandes cantidades de materia orgánica, pero para poder alcanzar sus condiciones anaeróbicas y que los organismos metanogénicos puedan eliminar la DBO, estas deben tener una profundidad de entre 2.5 y 5 metros. Por otro lado, las lagunas facultativas apoyan su funcionamiento en bacterias, algas y la fotosíntesis, ya que en estas existen tanto condiciones aeróbicas como anaeróbicas. Aunque el viento es un factor que favorece este tratamiento por el mezclado que genera de la DBO, bacterias, algas y oxígeno disuelto, es aún más importante el tamaño de las estructuras de entrada por ser algo controlable. Finalmente, los estanques de maduración, al requerir de oxígeno para su funcionamiento, son poco profundos con una distancia entre 0.9 y 1.5 metros de profundidad. Estos se apoyan en las algas y la aireación superficial. Ya conociendo las distintas lagunas de estabilización, podemos hablar del diseño de sistemas lagunares de estabilización, con gráficas que contemplan varios métodos como es el de regresión múltiple, el análisis estadístico, como es el método de Monte Carlo, los histogramas, los gráficos de dispersión, las tablas con valores calculados, así como también hay estudios estocásticos y exclusivamente para las lagunas facultativas de flujo disperso también se suele ocupar el método Janes. Sin embargo, en el presente video nos enfocaremos en las fórmulas propuestas por Treviño Cancino y Cortés Martínez por ser las más simples para realizar el dimensionamiento de una laguna facultativa, por manejar valores constantes como la evaporación diaria y la profundidad, siendo de 5 milímetros al día y 1.5 metros correspondientemente. Además se contemplan valores como el volumen, la área superficial, el ancho y la longitud superior, el gasto del efluente, el tiempo de retención hidráulica, el número de coliformes fecales y la DBO. Como se acaba de mencionar, las ecuaciones que se ocuparán son las propuestas por Treviño Cancino y Cortés Martínez y estas se presentan a continuación. A partir de las ecuaciones anteriores, nos es posible construir la gráfica 1 y 2 para determinar el método gráfico. La gráfica 1 determina el tiempo de retención a partir de valores de temperatura y la gráfica 2 determina el DBO en el efluente de la laguna facultativa a partir del DBO del influente. A partir de los valores que podemos obtener de las gráficas anteriores, es necesario emplear las siguientes fórmulas para calcular los parámetros faltantes y después, con estos valores obtenidos, sustituir en 5 fórmulas del método tradicional. Para ejemplificar lo anterior se presenta un ejemplo. Se solicita diseñar una laguna facultativa para una comunidad rural, utilizar la metodología tradicional y generar las gráficas para el tiempo de retención y la materia orgánica considerando los datos de gasto, demanda bioquímica de oxígeno en la entrada del sistema de tratamiento, temperatura, coliformes fecales en la entrada de la laguna y una evaporación de 5 milímetros al día. Además, es importante recordar que la relación largo-ancho de acuerdo al artículo es de 3 metros. A partir de los datos anteriores y ocupando las ecuaciones del método tradicional, podemos obtener estos resultados. Y ocupando el método gráfico utilizando la gráfica 1 y 2 que se presentaron anteriormente, se obtienen los siguientes resultados. En la primera gráfica podemos ver
el tiempo de retención de una laguna facultativa para una temperatura de 11.8 grados centígrados. Por otro lado, en la segunda gráfica podemos ver el valor de DBO del efluente a partir de los 220 miligramos por litro del DBO del influente. Ya para terminar, como se puede ver, los valores obtenidos en ambas tablas son muy similares. Sin embargo, aunque el método gráfico se apoya en el tradicional, en este se obtienen valores de forma más rápida y sencilla, disminuyendo en un 50% las ecuaciones necesarias. Además, el método gráfico también se puede ocupar para comprobar los valores obtenidos en el método tradicional. Muchas gracias por su atención. Esperamos que entiendan la importancia de buscar métodos que simplifiquen el dimensionamiento de una laguna de estabilización.